Hola, buenos días. En mi presentación hablaré de algunos casos de estudio. Digamos, habrá una pequeña introducción sobre los papeles de los espacios públicos en el post-desastre y algunos casos de estudio donde yo he trabajado en primera persona, digamos lo más recién por lo menos, en Italia, y también en algunos casos donde estuve investigando y estuve trabajando en las universidades de Nueva Orleans, por ejemplo, en la Tulane University, y también en el 2010 porque estaba aquí cuando pasó el terremoto del 27F. A ver, en las últimas décadas lo que podemos ver es que hay un incremento de los fenómenos naturales con alto potencial destructivo y que los fenómenos son cíclicos, además que el tiempo de alerta es muy bajo o igual a cero. Así que tenemos que privilegiar sitios con menor peligrosidad local que disminuyan la vulnerabilidad de la exposición. Pero sobre todo hay que trabajar en acciones ex ante y no solo ex post, de mitigación y reducción de riesgo. Por eso es importante que el proyecto sea interscalar, pero también interdisciplinario. Hay que considerar, digamos, la catástrofe como una oportunidad para mejorar las condiciones no solo de los edificios y para la seguridad de las personas, sino también como un proceso de revitalización socioeconómica. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hay que intervenir frente a un desastre? Y, bueno, la respuesta a la emergencia seguramente tiene que ser rápida, económica y sustentable. Pero, ¿cómo hay que actuar para que la intervención sea sustentable? ¿Y cuál es el aporte, sobre todo, que la arquitectura ofrece ante dichas situaciones? Así que con el análisis de la respuesta de cada país a corto, medio y largo plazo, podemos ver los criterios y la estrategia para que la futura intervención arquitectónica y urbanística esté en el marco de la sustentabilidad. Así que las intervenciones realizadas nos ayudarán a ver si han sido acertadas y sobre todo cuál repercusión han tenido en las comunidades a medio y largo plazo. Los lugares de prevención son indispensables en la emergencia y tienen que tener calidad urbana y sobre todo tienen que ser de reagregación social. Se forman como unos nudos estratégicos que interactúan y desencadenando procesos de revitalización social entre, digamos, la parte nueva y lo existente. En la emergencia hay tres fases urbanas. Una es de la emergencia, que normalmente debería ir de 0 a 6 meses y, digamos, es la primera hospitalización. Luego hay la fase de la rehabilitación, que va de 6 meses a 2 años y donde normalmente la temporalidad toma una característica de dignidad. Y la reconstrucción, que va más allá de los 2 años. Y ya hablamos de habitabilidad de forma permanente. La catástrofe, pero, no solo destruye la ciudad física, sino también el espacio y generando lo que los psicólogos han llamado un luto cultural. Es una forma de pérdida que, además de incluir el mundo social, los edificios, digamos, los espacios significativos, son ese edificio representativo que son la iglesia, la plaza, la calle principal. Es como si perdieran, digamos, su geografía, las costumbres, el lenguaje. Entonces, paralelamente a la reconstrucción social, a la reconstrucción urbana, hay que trabajar en la reconstrucción social para que se restablezcan las relaciones entre los habitantes y los lugares. Aquí, por ejemplo, hay 2 imágenes del terremoto del centro de Italia, donde se ve la gente que se puso delante de la iglesia que había derrumbado, queda solo la fachada, de hecho, y en la plaza, digamos, son los lugares que ellos reconocían como lugar de culto o como lugar de agregación. Todos sabemos que el riesgo viene de la sumatoria de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. No me voy a parar mucho en este concepto, sino más que nada quiero hablar de los elementos expuestos de la vulnerabilidad para lo que concerne la resiliencia. El concepto de resiliencia, digamos, define la capacidad que tiene un sistema de absorber perturbaciones manteniendo sus funciones. Entonces, hay que trabajar para tener modelos urbanos con alta resiliencia que pueden dar respuestas sociales, económicas y ambientales. Así que la reconstrucción, trabajando con la resiliencia, puede dar, digamos, se puede transformar en una oportunidad de desarrollo. La estructura urbana mínima es un concepto que se ha desarrollado en Italia
y que tiene que ver con el núcleo duro urbano, que tiene que ser capaz de resistir y mantener vital sus funciones. Así que hay un umbral de daño por debajo del cual un centro ya no puede revivir. Entonces no hay que llegar a ese punto, digamos, hay que controlar la situación ex ante. La CLE es la condición límite de la emergencia, otro concepto que se ha desarrollado junto con la protección civil, que permite de integrar, digamos, la acción para la mitigación con la gestión de las actividades en el momento de la emergencia. Así que esto implica, digamos, que se trabaja en varios aspectos. Se hace un mapeo de la ciudad con funciones estratégicas, las infraestructuras de accesibilidad y conexión, y todas las, digamos, se identifican todos los agregados, todos los aspectos que pueden interferir con las infraestructuras de accesibilidad y la de conexión. Digamos, hay compilación de ficha, pero no puede prescindir de la microzonificación, así que viene después y completa las tablas de microzonificación. Italia es uno de los países con mayor riesgo sísmico del Mediterráneo. El terremoto del 1968 del Belice ha sido un terremoto de grado 6.4 de la escala Richter que provocó casi 3.000 fallecidos. A veces, como pasa en muchos casos, en muchos países, la burocracia mata más del terremoto. Pero además que la burocracia, a veces somos los arquitectos que trabajamos de forma bastante ajena con los lugares. Eso, por ejemplo, es la Gibellina Nueva, es la nueva ciudad que se decidió construir, donde los arquitectos más famosos de Italia, hablamos de Palladini, Purini, Quaroni, hicieron obras de arte espectaculares, digamos, pero que poco se relacionaban con el lugar y con el entorno. De hecho, yo he estado ahí varias veces y nunca se ve un niño jugar en esa plaza o un abuelo, no sé, leyendo un periódico, porque no son lugares que la gente en realidad reconoce como parecido a lo que era la ciudad antigua. Burri es un artista que decidió hacer en la Gibellina Vieja, entonces aquí donde veis el hormigón están los escombros, decidió hacer, digamos, una colada de hormigón encima de todos los escombros, manteniendo las callecitas típicas. Era más que nada para que fuera una obra digamos, impactante para no olvidar lo que había ocurrido. El terremoto del Friuli del 76 ha sido un terremoto de magnitud 6.5 y las casas destruidas fueron más de 18.000. A veces digo estos números simplemente porque sé que para vosotros un 6.5, para los chilenos como para los japoneses, igual no es mucho, pero la fragilidad de nuestro territorio convierte este evento en catástrofe. El Friuli ha sido el terremoto que mejor se ha solucionado en la historia italiana, por lo menos, y donde la población fue parte de la reconstrucción. De hecho, por ejemplo, hubo un cambio de paradigma. Por la primera vez el dinero hubo una descentralización, el gobierno lo pasó directamente a la municipalidad que lo gestionó, y de ahí la comunidad fue parte de la reconstrucción, trabajó en todos los procesos de reconstrucción. Y hubo también alguna frase característica en el momento, como de un cura que dijo, antes las fábricas, después las casas y después las iglesias. Y eso es algo bastante curioso y característico porque allá normalmente, en Italia por lo menos, no pasa. Lo que se hizo fue una reconstrucción, digamos, filológica por anastilosis, de recuperación de todos los elementos. Así que, por ejemplo, el Duomo de Gemona, la catedral, que es el elemento más típico, se catalogaron casi 10.000 piedras con letra y número y se volvió a hacer exactamente igual a como era. Y esto era lo que realmente quería la gente, que se reconstruyera exactamente igual la ciudad. El terremoto de Irpinia del 80 fue un terremoto de 6.9, hubo aquí también casi 3.000 fallecidos. Aquí volvemos a ver los arquitectos que hacen extraordinaria obra de arte, pero al final la gente lo que prefiere son la reconstrucción más parecida a la tipología edilicia que ya conocía. El terremoto más reciente del Áquila, del 2009, fue un terremoto de grado 6.3,
Y estas son digamos, la protección civil soluciona la primera emergencia. Estas son las carpas que llegan en pocas horas directamente en el lugar, que ya hay lugares ya establecidos para la emergencia. Entonces son como plataformas donde se instalan, se posicionan, digamos, las carpas de la protección civil. En ese momento, en el gobierno estaba Berlusconi y decidió utilizar una estrategia alternativa. Por la primera vez decidió pasar de la carpa directamente a la vivienda definitiva, sin pasar por el provisional. Y estas son las casas que él decidió realizar, digamos, se llama el proyecto CASE, y son casas antisísmicas que en 6 meses, digamos, alojaron a las personas que se habían quedado sin hogar. Obviamente el proyecto fue de gran impacto mediático. El problema es que es verdad que la gente tuvo rápidamente un alojamiento, pero también es verdad que el gasto económico fue enorme, entonces ya no hay dinero para la reconstrucción del casco antiguo, y el casco antiguo del Áquila es uno de los mejores, digamos, más importantes de Italia. Y también que se crearon como barrios satélites que están por ahí, digamos, fuera del casco antiguo, donde no había en realidad espacios públicos, no había urbanización, donde la gente en realidad se perdió todas digamos, las relaciones sociales, porque ya no había relaciones de vecinos y sobre todo hubo una pérdida, digamos, de identidad. Eva es un ecobarrio autocostruido en Pesco Maggiore, que es un pequeño pueblo que decidió actuar una estrategia alternativa a la del gobierno. Rechazó el piano CASE, el proyecto CASE, y dijo, bueno, vamos a construir una vivienda en fardo de paja y tierra, entonces sustentable, cerca del pueblo. Así podemos seguir reconstruyendo las casas por nuestra cuenta y sobre todo no abandonamos el lugar y creamos trabajo en un contexto digamos, de abandono. El último terremoto del 2016 en el centro de Italia, yo estaba ahí cuando pasó, y colapsaron más del 70% de los edificios. Uno de nuestros problemas es que los terremotos son muy superficiales, así que eso, por ejemplo, fue a 4 kilómetros, el hipocentro fue a 4 kilómetros de profundidad. Las casas son muy antiguas, como se puede ver. Normalmente son casas, digamos, construidas de forma artesanal, los materiales son deficientes y también a veces culpa también de las intervenciones posteriores. Ahí, por ejemplo, se puede ver un techo de hormigón armado que se puso encima de una estructura de una casa de piedra y colapsó y se quedó intacto el techo. Es que obviamente no trabaja bien con la estructura existente. Se hicieron hubo un cambio, digamos, respecto a los terremotos anteriores porque se tomó en cuenta más la comunidad. Se hicieron workshops de reconstrucción, ActionAid trabajó con la comunidad, iba con una caravana en los lugares más afectados para saber lo que realmente quería la gente, cómo quería trabajar y fue un logro, digamos, que funcionó muy bien en ese sentido. Chile, no voy a hablar mucho sobre algo que todos aquí sabemos, el Cinturón del Fuego del Pacífico. Hay 2 placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, por eso tenemos aquí sismo tan fuerte. En el 2010, más del 80%, casi el 80% de la población de Chile fue afectada, pero a pesar de esto, digamos, los edificios, por ejemplo, en Concepción, solo 7 edificios tuvieron orden de demolición. Estas son imágenes de Talcahuano y Dichato que saqué yo, pero obviamente aquí la vulnerabilidad de las edificaciones también se ve por diferentes, digamos, tipología constructiva. Estos son los campamentos que se hicieron en el momento de forma autónoma y lo que me sorprendió fue que a los meses aún no llegaba la carpa del gobierno, digamos. Eso era algo para mí que me impactó bastante. Entonces saqué, digamos, la foto porque era algo que me sorprendía, digamos, en la parte del manejo de la primera emergencia. Aravena empezó a hacer estudios sobre cómo poner la media agua para que las condiciones fueran un poco mejores. Entonces pensó, por ejemplo, que había necesidad de tener un espacio central de agregación, un poco de privacidad entre una media agua y otra. Se empezaron a hacer estudios de este tipo. Yo trabajé en Santiago con la Católica
en un proyecto para mejorar un poco la media agua. Pusimos, digamos, un aislamiento, un alero y sobre todo el módulo se podía ampliar hasta tener incluso, digamos, el módulo sanitario. Lo que me encantó de lo que hiciste en esa época fue el pre-constitución, toda la parte de la organización ciudadana. Por lo menos al principio funcionó muy bien y hubo ese proceso participativo que dio confianza a la gente, confianza hacia las autoridades, hacia lo que trabajaban en la reconstrucción. Y también, digamos, estos talleres de diseño participativo y foros de debate hace que la gente reaccione mejor frente al evento. Japón. Bueno, sabemos que Japón es un área de muy alto riesgo sísmico. El 20% de todos los terremotos que ocurren en el mundo de magnitud a 6 grados golpean a este país. Estas son barreras que Japón tiene en la costa. Son altas como 15 metros y la verdad que funcionaron en el momento de la inundación. Entonces, cuando hubo, cuando llegó el tsunami, efectivamente funcionaron. Pero claro, el impacto visivo, digamos, sobre el medio ambiente, sobre todo, es bastante fuerte. Abajo, por ejemplo, hay un hospital que, a pesar que estaba en la altura, lo pusieron en altura, el agua llegó hasta el segundo piso. Shigeru Ban hace vivienda de emergencia con tubulares de cartón y trabaja en todo el mundo y sobre todo trabajó en Kobe y también el último terremoto en Tohoku. Y, digamos, utiliza materiales obviamente reciclados y bajo coste, pero sobre todo trabajando con la gente del lugar, porque no se necesita mano de obra especializada. Entonces, esa vivienda se construye en menos de 6 horas sin necesidad ni siquiera de maquinarios pesados. La mapa de riesgo de inundación de Estados Unidos. Y en el caso de Katrina, del que voy a hablar, el 80% del área metropolitana fue inundada. Aquí vemos dónde está Nueva Orleans. En realidad está por debajo del agua por ambas partes, digamos. El riesgo hidrogeológico es muy elevado y el problema es que teniendo esa barrera de contención, la gente tenía como una sensación de seguridad, que pero obviamente no fue cierta, no era cierta. Esas son las caravanas que pone FEMA en el momento de la emergencia, pero es curioso cómo la gente desplazaba la caravana para llevarla hasta la casa, hasta su lugar, porque el arraigo al lugar, digamos, la gana de quedarse cerca de la casa es más fuerte. Es Brad Pitt, el actor americano, que junto, digamos, puso $3,5 millones de para hacer un trabajo increíble, donde en la primera emergencia llegaron esas carpas rosas shocking, y después trabajó con 14 despachos en todo el mundo, los despachos más famosos de arquitectura, para construir 150 casas ecológicas y sustentables. Eran casas con el mínimo de utilizo del mínimo material, pero con la máxima resistencia. De hecho, había ruta de escape, habitación bajo el techo, también drenaje de agua y ventana, por ejemplo, eran a prueba de huracanes. Aquí se trabajó mucho, junto con la Tulane University y con varias ONG, se trabajó mucho con la participación ciudadana. De hecho, llegaron a hacer mapas de compromiso comunitario, la gente, digamos, podía decidir cómo quería realmente el espacio público. Se hicieron huertos urbanos, se vendía lo que se producía. Digamos, fue también una oportunidad, no solo por la universidad y los estudiantes, de trabajar directamente con las comunidades y hacer proyectos con ellos, sino también para las personas que vivían ahí, porque, bueno, sabemos que en Nueva Orleans el barrio más afectado fue el barrio más pobre, así que también fue una oportunidad de trabajo para ellos. Así que, digamos, es un modelo de revitalización del barrio y sobre todo, pero de refuerzo de la comunidad. A ver, primero, esa es una imagen del último terremoto en Italia. Primero hay que reconstruir los lugares, es obvio que la gente necesita un lugar, pero al mismo tiempo hay que centrarse en las comunidades. Porque, digamos, como dice Italo Calvino en La ciudad invisible,
entre los habitantes se crean unos hilos y esos hilos nunca se van a perder. Así que a pesar que la ciudad se puede derrumbar, esos hilos seguirán viviendo y resistiendo cualquier catástrofe. Y aquí os dejo con una última frase, digamos, que dice que lo que ha sucedido permanece incorporado en la vida de la comunidad, pero de ahí puede cobrar vida una nueva realidad.